Ah, el libro de Hebreos es un libro que hemos estado compartiendo en nuestra iglesia. Y el libro de Hebreos es un libro que tiene 13 capítulos. Lo interesante del libro es que el libro no empieza como todos los libros, con un saludo, con alguien presentándose, saludando. No. De una vez va al grano. Entonces es un libro presentado como un sermón. Y realmente es un sermón de 13 capítulos. O sea que para escuchar el sermón completo hay que leer todo el libro. Porque es un solo sermón. Es un solo sermón predicado. Al final el predicador del sermón va a despedirse con saludos. Pero no empieza así con ninguna presentación de nada, de una vez. Ahora, es un sermón escrito a través de una epístola, escrito para una audiencia original, no nosotros, sino una audiencia original, completamente en un contexto judío. O sea, quienes le escuchan en su sermón son judíos. Son judíos que unos han creído en el Mesías, han creído en Cristo. Y hay otro grupo que está ahí recibiendo iluminación, señales, palabra, pero todavía no han creído. Ese es un grupo de personas que están en el contenido en este sermón y escuchan. Y entonces el predicador está predicándole a una audiencia. Hablemoslo así, hay cristianos y no hay cristianos. Hay cristianos que están perseverando, ese es un tema del libro, perseverar. Y a la vez es un libro haciendo un llamado para aquellos que no se deciden en abrazar la fe en Cristo, en creer en el Mesías, en creer lo necesario de tomar la dirección correcta en Cristo. Y entonces, como es una audiencia judía, el predicador sabe qué tiene que enseñarles. Entonces comienza hablándoles, así comienza el sermón. Dios habiendo hablado a través de los tiempos de muchas maneras, porque Él es consciente, los judíos saben que Dios ha hablado. Los judíos tienen una tendencia a creer en ángeles. Y entonces les comienza a hablar haciendo contrastes entre Cristo y los ángeles, definiendo que Cristo es superior a los ángeles. De que no se puede comparar un ángel con Cristo. Que Cristo no es ningún ángel, es nada menos que el Hijo de Dios, con la misma autoridad de Dios, que está sentado a la diestra de Dios. Y luego sigue adelante su sermón, haciendo también contrastes con Moisés. Cristo superior a Moisés. Para los judíos Moisés era su héroe. Moisés era el hombre que habló con Dios cara a cara, que recibió una ley. Y ahora este predicador le dice, Cristo es superior a Moisés. Que este Moisés fue fiel en su ministerio, en su casa como siervo. Y que fue fiel siempre. Pero hay alguien que fue fiel, pero el dueño de la casa. Y ese es Cristo, el dueño de la casa. Es superior a Moisés. Va a hablarles también acerca de que ellos han creído siempre en un sacerdote que una vez al año, en el día de la expiación, va a entrar en el lugar santísimo para hacer ofrenda por el pecado. Su audiencia sabe eso. Están acostumbrados en su costumbre religiosa de creer eso. Y entonces Él les habla de un nuevo sacerdocio, nada menos que un sacerdocio dado por Dios, ya no por la tribu de Leví, un sacerdocio especial, nada menos el sacerdocio de Melquisedec.
aquel sumo sacerdote increíble. Y entonces comienza a hablarles acerca de la razón de Cristo de ir a una cruz, de hacer la ofrenda, de hacer el sacrificio, de hacer una ofrenda única vez, una sola vez para siempre, ya no es necesario todas las ofrendas que hacían los judíos. Y él está hablándoles de todo esto. Y así termina, hablemoslo así, un paso hasta llegar al capítulo 10. Él comienza a dar un giro en su predicación y él va a presentar el argumento de la necesidad de creer, de tener la fe para creer en esa obra de Cristo. Y entonces cuando usted llega al capítulo 11 del libro de Hebreos, vas a encontrar una lista de personajes conocidos por la audiencia original, judíos, y que el predicador toma para mostrarles cómo hombres estuvieron dispuestos a todo por su fe, por haber creído en algo. Mis hermanos, si algo tiene que identificar hoy a un cristiano es su fe. Pero es su fe de confesión, en lo que creemos nosotros. Y sostenerlo por el tiempo en que estamos viviendo, mis hermanos. La fe ha sido probada siempre. No se puede ser cristiano sin que se pueda comprobar nuestra fe. La fe es probada por Dios y eso es fundamental. Yo he querido tomar un personaje en esta noche. De todos los personajes he escogido uno en particular, que para mí es un personaje pertinente para nuestro tiempo, porque él tomó una decisión después de recibir instrucción por sus antepasados, una fe que se transmite, una fe que se enseña, una fe que alguien vivió y me la transmite a mí y se convierte en un modelo. Ustedes, mis hermanos, usted que está aquí, debe modelar la fe. Nuestra hermana hace un rato compartía su experiencia y que ella está ahora modelando una fe bíblica, una fe en las escrituras, ya no una fe en una tradición, ya no una fe en algo que enseñaron los padres, sino lo que la palabra del Señor nos dice hoy. El personaje que he escogido es Enoc. Ese es el personaje con el cual yo voy a hablar en esta noche algunas cosas. Es alguien importantísimo en los inicios de la historia de la humanidad. Capítulo 11 del libro de Hebreos en su mano. Tenemos una referencia aquí en el libro de Hebreos y luego iremos al principio. Una de las cosas que nos dice Hebreos 11 acerca de este personaje. Mire lo que dice versículos 5 y 6. Son solamente 2 versículos. Pero usted tiene que saber algo importante. En la Biblia se mencionan 2 Enoc. Y para eso tienes que ir a Génesis capítulo 4 y Génesis capítulo 5. Hay mucha gente que confunde a veces los Enoc. En la Biblia tenemos el primer Enoc descendiente de Caín. Y hay un Enoc descendiente de Caín. Pero ese no es el Enoc que yo tengo en esta noche. El Enoc que yo tengo en esta noche no es descendiente de Caín, sino de Set. Set es el hijo que Dios le dio a Adán y Eva del lugar de Abel, que usted sabe que murió. O murió, pero más bien, es cierto, murió. Usted dirá, no, a él lo mataron. Sí, él murió por su fe. ¿Por qué creen ustedes que Caín le tenía celos? Porque lo odiaba. Porque Caín no lo soportaba. ¿Sabes por qué? Por su fe. Si Caín no pudo soportar
convivir con un hermano que tuviera fe. Caín no podía soportar ver a este hermano menor que agradaba a Dios, que quería darle a Dios lo mejor. Caín no lo pudo soportar y ustedes saben lo que terminó la historia. Lo mató. O sea, Abel murió con su fe. A tal punto que dice que aún él, estando muerto de tantos años, sigue hablando hoy. Un muerto hablando. Sí, los muertos después de que mueren, pues siguen hablando. Algunos por un tiempo más lejano que otros. Si alguien murió y la gente sabe algo de su vida, ustedes saben lo que la gente habla de él. Y si murió en algo bueno, la gente seguirá hablando de él cuando estuvo en vida, lo que hizo. Pues Abel es un ejemplo hoy de una persona que muere con una convicción de fe. ¿Y cuál es la convicción de fe? Bueno, Hebreos dice que era su fe. Nada menos que en el capítulo 4 de Génesis, solo tenemos la acción de Abel, que escogió el mejor cordero y que se lo trajo al Señor. Nada más tenemos eso. Pero cuando vas a Hebreos vas a encontrar que fue la fe lo que lo llevó a él a tener esa obediencia, ese sacrificio. Por eso la fe nos lleva justamente a sacrificar cosas, a renunciar de cosas. La fe nos lleva a ser personas impulsivas en el impulso de agradar a Dios y no el sistema del mundo en que vivimos. Y eso es una vida de fe. Ahora, la otra cosa que yo quisiera mencionar es que en Abel sí encontramos que para la salvación es necesario la obediencia, la fe y la justicia. Y eso nos enseña la persona de Abel en su libro. Pero mire en cuanto a Enoc, versículo 5. Mire lo que dice su Biblia. Dice, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y dice, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, antes de que sucediera ese traslado, recibió testimonio de qué, hermanos, de haber agradado a Dios. ¿Y qué enseña el predicador en cuanto a la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que no se agradó a Dios y fue por su fe. Además dice lo siguiente en el versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Ahora debe ir al libro de Génesis. Es inevitable ir al libro de Génesis. Y yo quiero que vaya al libro de Génesis, capítulo 5. Nos encontramos aquí. 5 y versículo 21. Dice, y Enoc, es muy interesante lo que dice, y Enoc vivió 65 años, y dice, y engendró a Matusalén. O sea que cuando él tenía 65 años, fue padre, en este caso de Matusalén. Entonces luego dice el 22, y Enoc, dice que anduvo con quién, hermanos? Con Dios. ¿Cuánto tiempo? 300 años. ¿Cuánto lleva usted caminando con Dios? ¿Soportaría 300 años? Bueno, usted dirá, ¿quién va a vivir eso? Pero escuche,
Enoc caminó con Dios 300 años. O sea, su vida cristiana duró 300 años. Lo interesante es que antes de los 65 años no tenemos en la narrativa cómo era Enoc. Lo que tenemos es que en el momento en que es padre, en que tiene un hijo, pareciera como que su vida haya cambiado. Muchas veces, muchos hombres cambian cuando, a veces no ustedes, pero hay muchos hombres muy desordenados. Viven una vida en desorden y en su matrimonio, pero no sé, en el momento en que se dan cuenta que van a ser papás, como que cambian un rumbo en sus vidas. Yo no puedo decir nada malo de Enoc. No dice nada ni bueno ni malo. Pero dice que cuando él engendró a Matusalén, sí tenemos eso en las Escrituras. Dice que Enoc anduvo con Dios 300 años. Note, después de haber engendrado a Matusalén. Después. Y por supuesto, y engendró hijos e hijas. Y luego dice, el total de los días de Enoc fue de 365. Recuerde lo que dije antes, 65 primeros y luego 300. Y dice, y luego dice 24, y Enoc anduvo. O sea, como es historia, es en el pasado, el verbo está en pasado, anduvo. Dice que anduvo, pero en su presente él no anduvo, él caminó. Y como ella murió, ahora se dice que él ya no está, pero se dice entonces que él anduvo, es lo que dice. Y Enoc anduvo con Dios. Podemos decir lo mismo nosotros, hermanos. Nosotros andamos con Dios. ¿Está bien? Usted camina con Dios. Debemos de caminar con Dios. Y entonces luego dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Enoc luego va a tener un bisnieto que se llama Noé. ¿Es posible transmitir la fe? La respuesta es sí. Una de las cosas que nos enseñan las Escrituras es que, por ejemplo, Timoteo pudo ver una fe en su abuela, primeramente, y luego vio en su mamá, o como quiera verlo, en su mamá, en su abuela, pero él pudo ver una fe en sus personas cercanas. No pudo ver una fe en su papá porque ni siquiera era judío, era un gentil. O sea que a través de su padre él no puede aprender nada de Dios, pero sí con su mamá. Y él abraza una fe, y que Pablo va a decir que la fe de él no es fingida, es una fe verdadera. Es una fe que él pudo ver y que luego él experimenta en su vida. Era tan genuina que Pablo dijo, yo sé que en ti no hay una fe fingida. Y daban testimonio de su fe. Por supuesto, tenemos que pensar que en el caso de Enoc, ¿qué diría la gente de Enoc en su tiempo? Y una de las cosas, mis hermanos, que quiero resaltar es la época en que vivió Enoc. No era fácil. No era fácil caminar con Dios en el tiempo de Enoc. Ya toda su generación de civilización estaba siendo marcada por la maldad, rebelión contra Dios, libertinaje, donde los hombres deciden por dónde caminar, donde el sistema del mundo gobierna todas las cosas. Y en ese sistema nos presenta la Biblia de que no caminó con Dios en un sistema de mundo adverso, muy semejante
al sistema, el mundo en que usted y yo nos está tocando vivir hoy. Yo no creí que iba a tener la experiencia pastoral en este tiempo, mis hermanos. Ya yo me hice viejo y ya pasaron los 40 y pico de años que yo tengo en el ministerio. Y cuando yo empecé el ministerio, jamás yo pensaría, ni tenía posibilidades de pensar, que sería pastor en este tiempo en que vivimos. Entonces yo pertenezco a una generación de juegos de trompo y de un aro, la bicicleta y andar ahí dando chomico. Yo sé que los jóvenes dicen, ¿qué será eso? En mucha inocencia, un noviazgo de mi tiempo en la fe, de que con costo uno le da la mano a la muchacha. El noviazgo era evangelizar y ir a vigilias y ayunos. Difícil que los jóvenes hoy tengan un noviazgo así. ¿Qué le pasa? Somos de este tiempo ahora, ¿no es cierto? Y entonces cuando yo veo la maldad, donde yo veo el libertinaje, donde yo veo a hijas de hermanos en la fe caminando en un sistema erróneo de moralidad. Era un tiempo de apostasía donde vivió Enoc, de libertinaje. Y Enoc, estando en esa condición en la sociedad, él camina con Dios. Escuche. Es que usted y yo, hermanos, estamos caminando en este presente, en una realidad de maldad en la sociedad en que vivimos. Y yo sé que estoy diciendo algo que no es extraño para usted, porque usted se da cuenta en la sociedad en que vivimos hoy, y la iglesia del Señor viviendo. Sí, Enoc tiene que vivir en un tiempo previo al juicio de Dios. Él tiene que vivir en un tiempo previo de lo que sucede antes de que va a suceder, de que Dios va a ponerle fin a toda la raza humana. Después de Matusalén viene Noé. Y es cuando Dios decide, la maldad ha sido tanta que Dios decide, voy a raer toda la raza humana, incluyendo animales y todo. Pues tiene que conocer la historia. Nosotros estamos en el capítulo 5, solo tienes que ir al capítulo 6. Por supuesto, con la cantidad de años, de un tiempo a otro. Pero es lo que sigue, hermanos. Matusalén, el hombre que más vive, bisnieto nada menos que de Enoc, para luego determinar Dios un juicio. Mis hermanos, nosotros, por eso dije, escogí este personaje, porque es muy comparable en nuestro tiempo hoy. ¿Qué más maldad espera usted ver en el mundo en que vivimos? Y usted dice, ¿qué verán mis hijos? O nosotros, hermanos, que estamos viviendo la fe hoy y que vamos de salida quizás por nuestra edad. Y entonces la fe que estamos de alguna manera transmitiéndole a quienes van a proseguir. Escúcheme. Si hoy nosotros estamos mirando lo que estamos mirando y partimos y el Señor tarda su venida, pero si vivimos en el tiempo que después de lo que está sucediendo, mis hermanos, es la segunda venida de Cristo. Yo no estoy hablándole aquí de fecha ni nada, solo presentándoles una realidad. Lo que se acercó después de Enoc fue el juicio de Dios
con agua, por supuesto. Pero Pedro, en su segunda carta, dice que ahora el juicio será por fuego. Mis hermanos. Y así será. El punto es que nosotros vivimos somos conscientes de la realidad de nosotros vivir en una fe hoy. Génesis 6:5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué diferencia hay hoy, hermanos? Cuando usted puede leer esto en aquel tiempo, yo le pregunto, ¿y hoy qué vemos diferente a lo que leemos aquí? Es la misma realidad. Una apostasía terrible había en aquella época. Un tiempo de logros. Sí, por supuesto, un tiempo de logros. En el arte de la música, en la agricultura, en el aspecto de completamente de todo. Por eso dije al principio que el mundo en que vivía Enoc era bastante parecido al nuestro en que vivimos hoy. En donde la ciencia en su soberbia se enorgullece hoy, en todos los aspectos. Qué parecido. Hay tres cosas que yo quisiera resaltar de Enoc en esta noche, en el tiempo y en el tiempo que me queda. Número 1, es lo primero que quiero mencionar. Lo primero que quiero decir es que los primeros 65 años de su vida, hablando de Enoc, por supuesto, por lo menos yo podría decir que no hizo nada digno de ser mencionado en las Escrituras. No se menciona nada. No estoy diciendo que era un hombre malvado, Enoc en este caso, pero tampoco nos dice que sea un creyente sobresaliente de nada. Pero es interesante que cuando justamente es padre, comienza él a decir en las Escrituras, comenzó a caminar con Dios. Después que engendró nada menos que a Matusalén. Caminó 300 años. Mis hermanos, cada uno de ustedes tiene su propia historia. ¿Cuánto caminó usted antes de que Cristo te llamara? Porque recuerde, el Señor no llamó por el Evangelio. El Señor le hizo un llamado a usted. Y unos llegaron al Señor pasados los 30 años. Algunos jóvenes pueden decir que desde muy joven, en el caso mío personal, a los 17 años, el Señor en su gracia y misericordia me salvó. Entonces yo puedo decir que caminé 17 años sin ser importantes. Pero lo importante comenzó cuando el Señor me salva. Ese día comienzo a caminar con Dios. Ahora, nosotros cuando vemos un personaje bíblico, en este caso de Hebreos 11, hay una lista de héroes de la fe. A veces nosotros nos menospreciamos y decimos, bueno, yo no puedo ser como ninguno de ellos. Escuchen, ellos eran personas con broncas, como usted y yo las tenemos, con luchas, con situaciones, con desánimos, pero aún así caminaron con Dios. Es cierto, cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreos, Dios inspira a este predicador a hablar de estos héroes y no encontramos alguna señal
de algo negativo de ellos en Hebreos 11. O sea, entonces podríamos pensar, ¿estos hombres fueron así? ¿Solo hombres de fe siempre? No, entonces tienes que ir al relato del Antiguo Testamento. Y por ejemplo, en el libro de Génesis, donde hay una gran lista de ellos, y vas a encontrar de que la Biblia no oculta que en su caminar con Dios fracasaron, se metieron en broncas, tuvieron tiempos difíciles, porque eran personas como usted y yo. Mis hermanos, usted con sus broncas, usted puede decir que usted camina con Dios. Usted está viendo a alguien aquí que se está haciendo viejo, ya se hizo viejo, y ya pasamos los más de 60 años de vida, y que ya, y aún así, Dios sigue obrando en mi vida, porque Dios no ha terminado de obrar conmigo. Tiene mis broncas, como usted tiene las suyas. Pero eso sí, yo puedo decir, hermanos, que yo estoy caminando con Dios. No soy perfecto. Y usted tiene que ser perfecto tampoco. Pero lo que sí es que usted testifique, estoy caminando con el Señor a pesar de mis broncas que tengo. ¿Puede decir amén a eso? Ahora, en ese mundo, es que es lo que quiero rescatar, en ese mundo antediluviano, por decirlo así, antes del diluvio, era un tiempo terrible para vivir una fe. No era fácil. Los cubanos dicen así, no es fácil, dicen los cubanos. Yo sé que el pastor aprendió eso. Usted va a Cuba y los hermanos dicen, no es fácil. Y cierto, en Cuba no es nada fácil. Todo es difícil. Pero lo que quiero decirte, no era fácil caminar con Dios en el tiempo de Noé. Ni te voy a decir que es fácil caminar con Dios ahora. ¿Y por qué te digo que no es fácil? No es fácil por el sistema del mundo, por la invasión de todas las tecnologías que hay, por el sistema moral, que los mismos quienes nos gobiernan están determinando leyes a favor de estar en contra de Dios. Y nosotros mismos tenemos un gobierno opuesto a Dios en su moral y en todo. Y nos toca vivir aquí en nuestro país, pero todas las naciones están en lo mismo. No nos queda más que caminar con Dios en medio de la adversidad, hermanos. No nos queda más que dar testimonio hoy de que la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Que lo que digan los hombres no es importante, lo que dice Dios sigue siendo importante hoy. Y es nuestra palabra hoy. Y él dice, la pregunta es, ¿cómo agradó a Dios Enoc? Y fue por su fe. Escúchenme, mis hermanos, déjenme hacer un paréntesis aquí. Lamentablemente hoy muchos expositores han escrito libros y libros y libros, videos, predicaciones de Hebreos 11:1. Y transmiten una enseñanza de fe que no es la que dice el texto. Una de las cosas que he aprendido, que se los comparto, es que cuando usted esté leyendo un texto bíblico, cualquier texto bíblico que usted lea, no importa en qué libro esté, ese texto va a ser el hijo. Pero si usted necesita conocer el papá de ese texto. ¿Y sabe cuál es el papá de ese texto? El contexto. En la Biblia el contexto es el papá. Y el papá manda. En la relación de un padre y un hijo, el papá manda. Pues en el contexto manda cuando leemos la Biblia. No manda el texto que usted está leyendo, manda el contexto. Manda lo que se dijo antes de ese texto. Eso se llama el contexto en la Biblia. Entonces, cuando usted esté leyendo un texto bíblico, necesita leer que dice papá. Y papá es que tienes que regresarte, quizás a leer todo el libro para saber qué es la idea de lo que quería transmitir.
Entonces el propósito del predicador de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, cuando comienza a hablar de la fe, en el contexto está hablando acerca, ya él ha predicado mucho acerca de quién es Cristo. ¿En qué lugar está Cristo? ¿Dónde está ahora como mediador? Sentado a la diestra de su Padre, pero como intercedor, perpetuamente. Está ahí obrando. Y ellos necesitan creer eso por la fe. La obra de Cristo. Claro, hoy la gente dice que por la fe te se hace millonario, que por la fe te lo confiese, tendrá un carro, que tendrá una casa, que tendrá esto, que tendrá lo otro. Y de eso no habla el papá de ese texto. Sino que está hablando de hombres. Y ya le mencioné uno, Abel, que fue el primer personaje que toma el predicador, el primero. Nada menos el segundo hijo de Adán y Eva. ¿De dónde aprendió a modelar la fe Abel? ¿De su hermano mayor Caín? Olvídelo. ¿Del fracaso de papi y mami en el jardín? ¿Dónde pudo Abel sostenerse en una fe? ¿Dónde la aprendió? Por supuesto, es muy probable que papá y mamá, llámese Adán y Eva, le contaron a sus hijos lo que había pasado. Y además Abel podía ver la creación y ver a Dios en la creación. Y Abel tuvo una convicción de fe. Y él no veía eso ni en su hermano mayor más cercano. Y él se sostuvo. Y por eso dije, murió creyendo en Cristo. Y mis hermanos, usted y yo hemos sido llamados a correr una carrera de fe. Y nosotros lo que tenemos en Hebreos 11 es una lista de otros que lo caminaron. Y están ahí alentándonos, diciéndonos que sí se puede con la fe en Cristo caminar. Y eso es lo que tenemos ahí en el capítulo 11. Él decidió caminar con Dios. Él decidió tener intimidad con Dios. Él decidió tener amor para con Dios. Y esto no existe en el hombre mismo, al menos de que Dios intervenga. Por eso es que la fe salvadora viene de Dios. La fe salvadora no la obtiene leyendo libros. No la obtienes escuchando a alguien, es Dios que en su gracia transmite esa fe. Y por eso la salvación es una obra 100% divina. La salvación es imposible que el hombre en su estado pecaminoso lo pueda lograr, que en su estado de méritos, de obras pueda alcanzarlo. Eres salvo porque Dios quiso salvarte. Eres salvo porque Dios quiso escogerte. Porque Dios, y voy a usar esta frase, porque Dios le dio la gana. Y si te preguntan por qué aquel no, ese no es tu problema. Solo alaba a Dios porque Dios te salvó a ti. Y sea fiel al Señor porque Él decidió hacerlo por ti. Y tú no mires alrededor, porque hay gente que te desalienta. Hay gente que antes viste caminar. No lo mires. Por eso el predicador en su libro está diciendo, poniendo la mirada solamente en el consumador de la fe, y ese es Cristo. Y eso es lo que quiero decirte en esta noche, porque no por 300 años solamente miró al Señor, no miró el sistema que le gobernaba, no miró nada de lo que estaba pasando. Su vida era puesta solamente en Dios. Hoy, mis hermanos, eso no puede cambiar hoy. Enoc, como todos los hombres, nació en pecado, con la naturaleza pecaminosa, pero tuvo un momento en que él tuvo esa revelación y Dios vino a su vida y él comenzó a caminar con Dios. Y eso es muy importante. No se puede tener intimidad con Dios si no somos hijos de Dios.
Recuerde Colosenses capítulo 2 y versículo 6. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 2 y versículo 6. Y esa fe le hizo ser agradable a Dios y lo hizo caminar con Dios en una era de pecado. Ahora, otra cosa, la segunda cosa que quiero señalar de Enoc es que Enoc hablaba para Dios. Recuerde, usted y yo tenemos que hablar para honrar a Dios, no a las personas. Usted y yo tenemos que hablar para honrar a Dios. Todo lo que hacemos debe ser para honrar a Dios. Por eso, quizás alguna vez el pastor Garmendia tenga que hablar algo y quizás suena un poco duro para su vida, pero él debe hacerlo porque él tiene que honrar a Dios con su predicación. En la predicación, quien tiene que ser honrado es Dios, no las personas. Porque si son las personas, entonces yo necesito que las personas mismas estén contentas con mi sermón. El que tiene que estar complacido con el sermón es Dios, porque hablamos de Dios. Y no podemos ensuciar, no podemos ponerle algo aparte de lo que Dios ha dicho. Él hablaba para Dios. Y si tú hablas para Dios, a alguna gente no le gustará. Es inevitable. Había tanto pecado que la gente ya no veía a Dios como importante. Hermano, vivimos en una sociedad donde Dios no es importante para la sociedad. A quienes lo gobiernan, Dios no les importa. Les importa a ellos. Les importa el egocentrismo mismo. Un tiempo donde la humanidad se mofaba de Dios, caminando sus propias lujurias. Ahora, hay un libro que quiero mencionar ahora, es el libro de Judas. Vaya al libro de Judas, porque Judas nos dice algo de Enoc. Y Judas da un mensaje profético acerca de Enoc, de algo que Enoc también dijo. Y por supuesto tenemos que aclarar que Judas hace mención de un libro no inspirado, que es el libro de Enoc. Hay un libro extra bíblico que se llama libro de Enoc. Pero en ese libro hay algo que realmente no cambia el mensaje que Dios ya ha dado. Y entonces el mismo Judas lo menciona. Mire el versículo 14. Es un solo capítulo, por supuesto. Versículo 14, mire lo que dice. Judas toma esta parte del libro de Enoc. No es nada nuevo, por cierto, ese es el punto, que no hay nada nuevo que tiene que decir. De estos también profetizó Enoc. En la séptima generación, o sea, Enoc fue la séptima generación. Cuando usted lee el libro de Génesis, vas a encontrarte que cada generación moría. Las personas morían físicamente hablando. Y por eso engendró tantos hijos y murió. Cuando llegas a la séptima generación, es Enoc. Y lo que vas a leer es que él no murió, sino que Dios se lo llevó. Esa es la idea que está diciendo aquí. Entonces dice, en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí, esto fue lo que dijo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Y dice, versículo 15, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente,
y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Y luego dice algo de ellos: estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Escuche, lo que tenemos ahí, Enoc dijo esto en su tiempo. Y el juicio que vino después de Enoc, ya se lo dije, su bisnieto Noé, le tocó construir el arca por el juicio de Dios. Y por eso en el Nuevo Testamento el Señor Jesús habló de que en el último tiempo serían como los días de Noé, donde había todos los pecados que vemos, la apostasía completamente. Cuando usted lee Judas, lo que dice aquí, ¿qué diferencia tenemos hoy en nuestro tiempo en que vivimos? Mis hermanos, la respuesta es ninguna. Aquí lo importante es la realidad del juicio de Dios, que tanto Pablo, los apóstoles, los profetas hablaron. Entonces el libro de Enoc lo que hace es darle razón a algo que Dios ya había dicho. No es una idea de Enoc, sino para darle valor a lo que Dios había establecido. Ahora, esto que dijo, lo que lees en Judas, los profetas siempre hablaban a veces con diversidad de cumplimientos. Hubo un juicio que se cumple con Enoc, que fue el diluvio. Pero la consumación de esta profecía va a ser en la segunda venida de Cristo, donde Dios se va a encargar de sus adversarios, de los impíos. Y ese es el juicio de Dios que tenemos ahí. Y mire lo que dice versículo 17, hablándole a los creyentes: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores. Mis hermanos, las leyes de hoy en la moral es una burla a Dios. Vivimos en un sistema de maldad hoy que se burlan de Dios. Leyes absurdas que se burlan de Dios. Hoy el hombre se burla de Dios. Hoy hay gente que no le interesa que se le mencione nada de Dios. Esa es la realidad en que vivimos hoy. La gente hoy no quiere saber, mucha gente no quiere saber nada de Dios. Hablar de Dios hoy no es un tema agradable a la gente. La gente quiere hablar hoy de cosas extrañas, de filosofías raras. La gente quiere creer cosas extrañas hoy. La sencillez del evangelio no es algo que la gente quisiera oír. Y entonces es lo que estamos leyendo aquí. Quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Y comienza a hablar características de estos. Son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Sabe lo que él habló? No era agradable, porque él habló del juicio de Dios. Mis hermanos, yo sé que quizás el tema del juicio de Dios no es así como para gritar muchos amenes en una iglesia, pero es inevitable que el juicio de Dios es un tema hoy vigente en el sistema que vivimos. Porque si algo Dios dice es: espérense,
espérense. Es como que uno diga, soporten, aguanten. El predicador de Hebreos está hablándole a una audiencia que sabe que si se vuelve al judaísmo, se le acaban muchos problemas. Eso es parte de la tentación que tiene la audiencia de Hebreos. O sea, el predicador le predica a judíos que han creído, que están temerosos de seguir en la fe y que muchos de ellos están luchando por volver al judaísmo. Y si vuelven al judaísmo se le acaban las broncas. Hermanos, cuando el evangelio no tiene por qué producir en la gente algo especial de recibirlo, no. El evangelio verdadero es menospreciado por la gente. ¿Cómo cuesta verlo hoy, verdad? Hoy no se sufre por estar en la fe casi. Pero si usted quiere vivir como vivió Enoc, caminando, honrando a Dios, te vas a encontrar con gente que te hará a un lado. Y tendrás que decidir si quieres seguir honrando a Dios. El predicador de Hebreos entonces está hablando de perseverancia, animando a los hermanos de que han abrazado una fe y que deben de caminar en esa fe. No deben volverse para atrás. Y claro, el predicador de Hebreos dice, y si alguien se devuelve para atrás, dice, no había tenido la fe. Así de sencillo. En su predicación, el predicador está predicando, de un momento a otro hace una pausa y da una advertencia. Y en el libro de Hebreos hay por lo menos 6 advertencias en el libro, en donde él está hablando y de un momento a otro da una advertencia. Una advertencia para que se sostengan en la fe unos y otros, una advertencia que si menosprecian a Cristo, si no vienen a Cristo, ya no queda ningún sacrificio más. Hermanos, o estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Y ese es del mensaje que predomina en el libro de Hebreos. Él no habló de la segunda venida de Cristo. Desde su época. Y Dios ha estado interviniendo, mis hermanos. A veces leemos nosotros en el libro Apocalipsis, ¿hasta cuándo, Señor, la oración? Dice, un poco más de tiempo. Y por eso, hermanos, mire, en nuestro país ya se acercan las próximas elecciones. ¿Y sabe qué es lo que te venden? Este tiene la solución. Con esto se acaban los problemas. ¿Vas a creerle tú a los hombres? Escúcheme. Es inevitable que el mundo vaya de peor en peor. De mal en mal. Por eso mejor pon tu mirada en Cristo. Enoc, después de 300 años, tuvo su experiencia. Quizá la gente lo buscó y no apareció por ningún lugar. Mis hermanos, usted y yo tenemos que caminar porque hay una promesa de la segunda venida de Cristo. Y nosotros creemos que ese va a ser nuestro consuelo, nuestra esperanza. La esperanza del cristiano es la segunda venida de Cristo. Eso es lo que le dejo en esta noche. Su esperanza es la segunda venida de Cristo. Si usted se desvía de eso, vas a comenzar a ver lo que no tienes que ver. Por supuesto, vivimos en un país donde tenemos el privilegio de ir a votar y todo, pero esa no es la solución. Mis hermanos, nosotros hemos creído en el único que ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Pero no pueden haber cielos nuevos y tierra nueva
antes de la segunda venida de Cristo. Ese es el punto. Si quieres vivir un tiempo que se acaben tus broncas, anhela la segunda venida de Cristo. Así termina Juan su libro. Ven pronto, Señor Jesús. Y la iglesia dice amén. Que digamos amén nosotros también, hermanos. Enoc caminó 300 años. ¿Cuánto lleva usted? ¿Cuánto llevamos? Siga caminando con Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que la iglesia reunida en esta noche sigamos, Señor, perseverantes, caminando contigo, Señor. A nuestra izquierda y derecha veremos el sistema del mundo, pero miramos hacia ti, Señor, y solo tú eres nuestra esperanza. Señor, tú eres el Señor de la iglesia hoy, y tú sostienes a la iglesia. En medio de toda situación, tú estás ahí a nuestro lado. Padre, yo oro para que la fe de mis hermanos sea fortalecida, que sean de soporte, y que siempre caminen mirándote a ti, Señor. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Y